días, yo soy Marina. Vengo a presentaros un libro que, antes que nada, quiero aclarar que no es un libro que yo haya querido leer por propia voluntad, sino que es una de las lecturas obligatorias de este año de bachillerato. Este libro es La Eneida, de Virgilio. Fue escrito en el 1 a.C., o sea, es uno de los clásicos de la literatura. Antes que nada, quiero hacer un breve resumen de lo que trata, para quienes no estén familiarizados. Narra la historia de un chico llamado Eneas que explica sus aventuras. Empieza explicando que llega a Cartago porque los dioses le hacen desembarcar allí, y cuando llega hace un flashback explicando toda la guerra de Troya. Sí, la explica. Y después sigue narrando las historias que van pasando, después se va de Cartago y sigue narrando sus historias. Y bueno, no explicaré mucho más porque no haré spoiler. Quiero decir que este libro, la palabra con la que yo la definiría sería peculiar. Quiero resaltar que es un libro que está escrito originalmente en versos y, o sea, no es pequeño, es esto. Tiene 478 páginas en prosa, porque esto está en prosa, no está en verso. En algún momento me gustaría leérmelo en verso, pero por ahora no. No creo que pueda leérmelo ahora mismo todo en verso. Creo que es un libro complicado por el contexto que tiene. Si uno no está familiarizado con la literatura romana y griega, se perdería muy fácilmente. A mí me gusta y en alguna ocasión leyendo el libro tuve que ir a buscar información sobre algún personaje que aparecía o algo así, porque hay muchísimos personajes y hace referencia a mitos y cosas relacionadas con los griegos y los romanos que no lo explican en el libro, y entonces has de buscarlo tú para enterarte un poco de qué va. Quería decir de que creo que es la base de todos los libros de aventura que hay en la actualidad y que se han hecho, o sea, es impresionante. A partir de estos libros, porque también juntamente con la Eneida está la Odisea y la Ilíada, justamente con estos 3 libros son la base de todos los libros de aventura, de todos. Mucha gente se ha beneficiado de estas obras. Hay una saga que se llama Percy Jackson, que son unos libros que, por cierto, yo los recomiendo mucho para los chicos que estén empezando a leer en el instituto. Yo lo recomiendo muchísimo. Y toda esta gente lo que ha hecho ha sido basarse en estos libros. O sea, es impresionante. Después también quería comentar el papel de los personajes femeninos en esta obra. No quiero hacer una crítica feminista, pero solamente quería añadir este punto porque la verdad es que es una de las cosas que más me ha hecho pensar. Al principio de la obra, cuando explica la guerra de Troya, Eneas, el personaje principal, tiene que huir y sella a su familia, sella a su padre en las espaldas, a su hijo, y a la mujer la deja detrás, pues porque no corren tanto como ellos, la deja detrás. Y al final muere. Y después de un tiempo se le aparece en forma de fantasma. Cuando se le aparece en fantasma, ella le dice que no se preocupe, que será su destino, y que el destino de Eneas es fundar una nueva Troya. Ese es el destino de Eneas. Y yo me quedé un poco bien, o sea, estaba bien, dije, es lo que quiso Virgilio. Pero después, cuando está en Cartago, conoce a una reina, la reina de allá, llamada Dido,
que por cierto es negra, o sea, todo el mundo la pone como que es una reina de piel blanca, ¿no? Es negra. O sea, que no se confundan, es negra. Lo menciono. Apartando eso, Dido, cuando Eneas tiene que marchar, se suicida. Se suicida porque se va Eneas. Y yo siento que los personajes femeninos mueren por él. O sea, no mueren a causa de que él las haya sacrificado, sino mueren por él, porque ellas quieren de alguna manera. Y eso yo no lo comparto. No estoy criticando a Virgilio, él es intocable. O sea, una persona que ha escrito un libro así en verso, no se le puede decir nada. Pero no me ha gustado esa parte de la obra. Repito, es lo mismo que Platón. Yo no le puedo decir nada porque Platón es Platón, pero yo no comparto su filosofía. Pero bueno. Por último, quiero decir que este libro yo lo recomiendo leerlo porque es un clásico y se ha de leer. Los clásicos se han de leer, se ha de entender el porqué. No es tanto leerlo por diversión, porque a mí me ha costado leérmelo mucho. Iba por las primeras 100 páginas y iba pensando, no me lo voy a acabar. Pero primero de todo que es un libro que me tenía que leer por el bachillerato y después que dije, me lo he de leer. Porque quería entender el por qué este libro es tan importante. Repito, creo que este libro se ha de leer cuando tengas ya un currículum de lecturas que va a ser más fácil y menos tedioso. Y ya está. Eso es lo que voy a decir. No quería empezar a explicar toda la historia porque es interesante y creo que no hace falta hacer spoilers, aparte del que ya os he hecho de Dido, pero bueno, lo tenía que comentar. Y bueno, muchas gracias y ya tardas en leer.